Bueno, señores, y continuamos analizando el tema Estados Unidos-Cuba. Todos nos ha dejado boca abierta, a unos más que a otros. Y tenemos con nosotros a Iván Gatón, especialista en temas internacionales. Iván, gracias por estar aquí. Hoy te tenemos como especialista en temas internacionales. Gracias por la invitación. Buenos días. Iván, ¿realmente se esperaba algo tan rápido? Se había visto cambios en la isla que te daban la idea de que iba a haber una negociación como esta en algún momento, pero de verdad, de manera particular, no esperaba que esto fuera tan rápido. Bueno, era un absurdo mantener una actitud con Cuba, que es quizás uno de los países que tiene una mayor influencia en las relaciones internacionales. Muchas personas desconocen que una de las mejores diplomacias que tiene el mundo es la cubana. Y que Cuba tiene relaciones con países como el caso de Irán, como el caso de Corea del Norte, que Estados Unidos ni siquiera tiene relaciones diplomáticas. Y que en toda el África, incluyendo pequeñas islas como Seychelles, Cuba tiene representación diplomática. En términos de Naciones Unidas, cuando hay votaciones, eso vale. Que usted tiene un terremoto en Pakistán y hay médicos cubanos. Que usted tiene un terremoto en Haití, pero ya hay 400 médicos cubanos. Hay unas relaciones internacionales basadas en lo que se llama el soft power o el poder blando. Y un asunto estratégico, desde los tiempos que el embajador de Cuba era Ernesto Guevara de la Serna, Cuba comenzó un acercamiento por el mundo, y recordemos la visita de Ernesto Guevara a Zhou Enlai, a Gamal Abdel Nasser, a Nehru, y cuando el Che se convierte en tatú e inicia los movimientos de guerrilleros, entrando por el lago Tanganica en todo lo que es la República Democrática del Congo. Es decir, estratégicamente Cuba se supo ubicar. ¿Qué dice? Cuba existe. ¿Qué dice Hillary Clinton en su último libro? Y es algo importante. Hillary Clinton dice: yo le recomendé al presidente Obama que quitemos el embargo a Cuba. Es que es un pendiente de Bill Clinton. Eso, yo recuerdo que durante los gobiernos de Bill Clinton fue un tema permanente. Parecería que Obama viene a ir cerrando temas que Clinton abrió, la reforma de salud, el tema de Cuba, fueron temas importantes durante esa administración, y no se consiguieron. Hay un matiz, y es que por la operación de Hermanos al Rescate, el gobierno de Clinton acentúa más la presión económica en contra de Cuba. Pero lo que sí trae el discurso de Hillary Clinton, y en un libro ya, es romper el tabú de que alguien que aspira a ser presidente de Estados Unidos dice: no tengo miedo al lobby cubano en Estados Unidos. El momento histórico de romper ya con ese absurdo que era el bloqueo, porque el bloqueo servía incluso al régimen para ocultar muchas debilidades y errores cometidos. Pero también es un embargo que no había forma de sostener porque el país fuese comunista, porque un aliado de Estados Unidos con el cual ahora mismo está de frente a China es Vietnam, y Vietnam no ha dejado de ser comunista. Sin embargo, Estados Unidos, ¿quién es su prestamista? Es China. Es dueño China es dueño de Estados Unidos. Ahora, Iván, para que entendamos bien lo que sucedió y lo que puede suceder en los próximos días o un corto plazo en este proceso que, como tú muy bien decías, el presidente Obama, creo que uno de los actos más importantes de ayer fue reconocer que esto no va para ningún lado, esto no ha funcionado, esto no está dando ningún tipo de resultado, no hemos cambiado absolutamente nada en Cuba, y eso lo reconoció el presidente Obama en el día de ayer. Ahora, si nos explicas con manzana qué fue en sí lo que pasó y qué es lo que va a pasar a partir de ahora con Cuba, Estados Unidos. Lo primero es reconocer lo siguiente: la revolución cubana no fue comunista, no fue prosoviética. Es decir, cuando a Fidel le dejan montada a Eisenhower, a Kennedy, en el gobierno de Eisenhower le dejaron montada la invasión de Bahía de Cochinos. Kennedy se encontró con ese muerto encima. Y cuando Fidel ve que ya no tiene otra alternativa, tiene que valerse ¿de quién? De los comunistas, que sí tenían una estructura partidaria. El movimiento 26 de julio era un movimiento guerrillero. Un asunto es estar en la Sierra Maestra y otra es gobernar. Y entonces entra en juego Antonio Núñez Jiménez, que es quien hace el acercamiento con Andrei Gromyko, que era el canciller
ruso, y encomienda a Anastas Mikoyan, que era el vicecanciller, y dicen, bueno, después de los acuerdos de Yalta, donde nosotros delimitamos donde cada quien iba a tener influencia, pero que dada esta circunstancia podemos tener una vitrina a 90 millas de Miami, esto es un regalo, esto nos lo pusieron los reyes. Sí. Y entonces Fidel, en medio de la Guerra Fría, porque hay que ver el enfrentamiento que existía entre Estados Unidos y la URSS, dice, pero yo no tengo otra alternativa, ¿qué hago? Tengo que irme con los rusos, porque si son dos los que dominan el mundo, y yo como una amenaza, no me voy a quedar solo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahora? La realidad de que Cuba es un país que ha venido desarrollando una política muy inteligente en términos de relaciones internacionales. Nadie puede negarlo. Hay una crisis ahora mismo con el ébola. ¿Qué país de América Latina tiene médicos preparados para enviar al África como lo hizo Cuba? Que Estados Unidos va a la reunión a La Habana para Naciones Unidas enviar los médicos. Es decir, Cuba tiene un peso político internacional. Que tenga las situaciones materiales que pueda tener, eso es otra cosa. Pero es un pueblo que no podemos negar que esa revolución tiene visos enigmáticos, es una revolución que tiene visos incontrastables de dignidad, es una revolución que haya sido con el sacrificio de gran parte de gente que vieron perder lo que entendían que eran sus sueños personales, es cierto, pero ha dado un ejemplo. Las revoluciones siempre son o mesiánicas o son paradigmáticas, pero la revolución cubana tiene un elemento importante, y es que se produce en el patio trasero de Estados Unidos y tiene una influencia en toda la región, y tiene que ver mucho con lo que fue la Alianza para el Progreso, que es el Plan Marshall que busca a Kennedy aplicar, pero que a Kennedy lo eliminan, y según las teorías de la conspiración, fue también por lo de Bahía de Cochinos, porque no envió el ejército que se esperaba. Pero en definitiva, lo que vemos es un cambio geopolítico en la región. El gobierno de Obama marca un hito, porque el gobierno de Obama va a dejar a Estados Unidos con autosuficiencia energética, con el fracking, con el esquisto. Ha recuperado económicamente a Estados Unidos, que eso no se está publicitando mucho, pero Obama ha estabilizado la economía, que los republicanos la dejaron un desastre, y ha tomado un paso que, como dirían la gente que se mueve en los círculos de izquierda, demuestra solvencia testicular, porque llevar a cabo este paso de decir, no, miren, esto es anacrónico, retrógrado, no ha funcionado. Esto ante América Latina, donde hemos ido perdiendo fuerza, y con la influencia que tiene Cuba en las distintas cancillerías de la región, esto es un paso de valentía. Y así hay que reconocerlo. Obama está dejando su huella en su último periodo de gobierno. ¿Pero qué implica para el país? No, para República Dominicana lo que implica es que tiene que ponerse en alerta, porque en realidad, por más hermanos que seamos, vamos a tener más competencia en el turismo. Vamos a tener más competencia en lo que son los deportes. En el caso de la gente siempre mira el ámbito beisbolístico, pero es que Cuba tiene una tradición beisbolera también. Vamos a tener competencia en lo que son los muelles. Por ejemplo, el nuevo muelle de Mariel, donde Brasil está haciendo una inversión cuantiosa, ya se está hablando de que va a competir con el muelle de Miami, con la ventaja de que en Cuba no entra mucha droga y en Miami sí. No, y que hay que controles de seguridad y justicia que la gente le teme también. Y los niveles de educación de los cubanos, según indican las Naciones Unidas, son los más altos de toda la región. Y el nivel también de sanidad. Es decir, estamos hablando de que en Cuba hay una medicina preventiva que tiene unos niveles de sanidad que son incuestionables. Es decir, República Dominicana lo que tiene que hacer es ver dónde va a tener competencia con Cuba, que no va a ser de inmediato, porque todo esto se va a tomar un tiempo, pero también hay que verlo como lo han visto la mayoría de los países de la región. Hay que ver esto como una señal positiva, porque señores, no era justo justificar
o seguir justificando el embargo y que no se mantuviera relaciones diplomáticas con Cuba si se mantiene con Vietnam. Iván, el país se aboca a una transformación de sus relaciones internacionales, de su política también. República Dominicana ya se ha anunciado que el año que viene se va a explicar al país un poco hacia dónde se dirige. ¿Cómo impacta este hecho a la política internacional de República Dominicana y a las estrategias que deberíamos estar planteándonos? Mire, hay un elemento que a veces por mezquindad los seres humanos no nos damos cuenta que la política ve intereses, y más en la política internacional. Y está reflejado en el caso de Cuba. Cuba ha sido un país que primero están sus intereses. Estados Unidos también. Y en relaciones internacionales se dice, los países no tienen amigos, tienen intereses. República Dominicana, a pesar de los pesares, dio un paso de valentía, reconocido por el propio Fidel Castro. Nosotros tenemos con Cuba una tradición de hermandad que viene desde los tiempos de Atuey, que sigue con Máximo Gómez, sigue con el nieto de nuestro padre de la patria, Ramón Matías Mella, que es el fundador del Partido Comunista Cubano, y sigue con el más grande de los dominicanos del siglo XX y de nuestra historia, que es Juan Bosch, quien estuvo casado con una cubana y que vivió por mucho tiempo en Cuba y que fue quien enrola a Fidel para venir a la invasión de Cayo Confite, siendo Fidel el líder estudiantil encargado del grupo que estaba en contra de la dictadura trujillista. Ahorita del Partido que Ortodoxo. Esto es una oportunidad de proyectos comunes en los que ambos países pueden ser complementarios. Cuba y República Dominicana siempre han tenido una hermandad, y aquí hay algo que reconocer. En las relaciones internacionales, en el periodo 96-2000, el presidente Leonel Fernández tomó una actitud de coraje, de valentía, y Fidel se lo expresó al llegar aquí al país. Cuando la cumbre. Sí. Cuando vino, que fue a Baní, estuvo aquí en Santo Domingo. Señores, República Dominicana, quiérase o no, en el ámbito internacional ha ido teniendo una mayor presencia. Nosotros tenemos buenos vínculos en la actualidad. Y hay gente, a pesar de las críticas que se quieran hacer y que pueden existir porque es normal, hay gente aquí muy preparada y que ha ido viendo más allá. Miren, aquí antes se decía ahí, ¿para qué estar participando en cumbres? Y se criticaban las cumbres. Pero usted resuelve más en una cumbre teniendo a varios presidentes juntos que usted enviando personas de enlaces a ver qué pueden hacer. Es decir, que en términos de relaciones internacionales, nosotros tenemos varios bloques. Uno es la CELAC, que se creó porque a Cuba se había dejado aislada desde aquella famosa cumbre de Montevideo, cuando se sacó a Cuba de la OEA, que fue Ernesto Guevara como canciller cubano. Y tenemos la UNASUR. Tal vez la veremos regresar ahora a la OEA. No, a la OEA aceptó el ingreso de Cuba. Cuba no ha querido ingresar. E incluso la Cumbre de las Américas del año próximo, que se va a celebrar en abril en Panamá, los presidentes de la región dijeron, si no se acepta a Cuba, igual que nosotros, no asistimos. Es decir, como decía Hillary Clinton, no tener a Cuba en el concierto de países latinoamericanos entorpece la política exterior de Estados Unidos. Entonces, nosotros lo que tenemos es ya unas relaciones internacionales basadas en grupos. UNASUR, ¿dónde está el presidente ahora mismo? En una cumbre del SICA. Y aquí se criticaban las cumbres. A mí siempre me recuerdo una anécdota de cuando se inicia la promoción turística del país, que era el difunto Ángel Miolán, a quien encargaron y le decían, ¿y los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán. Porque nadie creía que el turismo iba hoy ya en el siglo XXI a hacer lo que era. Entonces, la gente critica de las cumbres el hecho, lo que criticó el presidente precisamente en el día de ayer. Hay muchos acuerdos que se firman ahí, hay poca acción. Eso es lo que casi siempre se critica de las cumbres. Pero estamos sacando de las cumbres siempre, por ejemplo, cooperación. De esta cumbre, Taiwán ha dispuesto de unos fondos. La mayoría de las becas que nosotros tenemos para los estudiantes que están en el extranjero son fondos que vienen a través de Taiwán.
Es decir, hay una gran cantidad de ayudas que es en los lobbies que usted hace, en esas cumbres que se consiguen. Iván, hablando específicamente de lo que va a pasar dentro de Cuba, muchas personas entienden que esta decisión del presidente Barack Obama oxigena el régimen de los Castro. ¿Crees que es así? Sí, sí, lo oxigena, pero oxigena a Estados Unidos, porque los primeros que están reclamando una apertura son las industrias farmacéuticas de Estados Unidos, que no están recibiendo nada del pastel. La gente de Arkansas, de Iowa, del centro de Estados Unidos, que quiere vender sus productos agrícolas. Entonces Cuba es un mercado, y estamos hablando en términos de mercado. Es un mercado pequeño, relativamente. Es un mercado pequeño, pero es un mercado significativo. Necesita. Es decir, que un productor pueda comenzar a llevar sus productos directamente a Cuba es una ventaja. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. A Cuba le condona la deuda Rusia, la deuda externa, pero la base de Lourdes, que había sido eliminada a partir de la caída del bloque soviético, Cuba ya hizo un arreglo con los rusos y los rusos están estableciendo nuevamente su base de espionaje para toda la región. Entonces, a Estados Unidos por la fuerza no le ha valido doblegar a Cuba. Entonces, la diplomacia es la única forma también. Si no puedo por la fuerza, yo te puedo encantar. Entonces, siempre los países tienen sus juegos. ¿Qué oxigenación puede estar dándole Estados Unidos a Cuba si Estados Unidos tiene una presencia que pueda demostrar que sus valores están por encima de lo que ha sido el régimen? Ese ha sido el gran error, y es lo que el presidente Obama ha planteado. 55 años y no hemos logrado nada. Por la mala no funcionó, vamos por la buena entonces. Vamos por la buena. Es decir, ustedes lo que pueden ver es que Cuba tiene una división porque es una revolución, y las revoluciones no dejan a nadie indiferente. Y hubo una gran emigración de cubanos, que fue el primer grupo que salió, que estaba con Batista. Hubo otra gran emigración que fue Camarioca, y después de Camarioca tenemos a Mariel. Y entonces, usted tiene sociedades fracturadas, gente que la revolución les abortó su vida, pero gente que dieron todo por esa revolución. Sí. Bueno, nadie se queda indiferente. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que cuando volvamos conversemos un poquito sobre qué significa para la región este cambio. ¿Comenzará Estados Unidos a mirarnos más? Una región ignorada por mucho tiempo. Vámonos a la pausa. Continuamos analizando este histórico acuerdo entre Estados Unidos y Cuba con el especialista Iván Ernesto Gatón. Te dejaba una pregunta cuando nos íbamos a la pausa. Durante mucho tiempo los países de la región se han quejado de que Estados Unidos siempre mira hacia otro lado y no hacia nosotros. ¿Comenzará Estados Unidos a poner más atención a América Latina a raíz de este acercamiento con Cuba? La administración Bush fue la que comenzó a ignorar la región. De hecho, no cambió mucho con Obama. No cambió mucho, pero Obama en Trinidad y Tobago, cuando estuvo en la cumbre, sí habló incluso de nuevos términos para esa relación. Pero la administración Bush fue la que permitió que Argentina, por no facilitarle 213 millones de dólares, cayera en el corralito, a pesar de que Cavallo era amigo de Alan Greenspan y que Menem era uno de los propulsores del ALCA, del Área de Libre Comercio de las Américas. Pero Estados Unidos cometió un error estratégico, y es que al estar involucrado en el golpe de Estado a Chávez, que estaba el gobierno de Aznar, que es el primero que reconoce al gobierno de Pedro Carmona, que era el presidente de la Federación Patronal de Venezuela, un error garrafal, radicaliza a Chávez, pero también lleva a cabo la guerra de Irak. Dominó además en la región con Chávez y todos los otros países que se suman a ese bloque. Se suman al bloque porque al llevar la guerra de Irak con Chávez radicalizado, de $9 el barril del petróleo lo lleva a $100 y pico. Chávez recibe recursos, ahí apoya a los Kirchner con $4.000 millones en compras de bonos, con gas también, pero apoya a Evo Morales, apoya a un ex ministro de Industria y Comercio de Ecuador, que es Correa, apoya al PT en Brasil. Es decir, Estados Unidos estratégicamente dejó que entonces Chávez
tuviera esa influencia en la región. Entonces, y con Chávez Cuba. Y con Chávez Cuba, porque, señores, no olvidemos algo. Ernesto Guevara, en la carta de despedida a Fidel, dice, si algo lamento es no haber reconocido en su momento tu capacidad de estratega. El gran estratega de todos estos asuntos en la región fue Fidel Castro, porque Chávez, a donde iba a asesorarse, era La Habana, sí. Y nadie puede cuestionar la capacidad intelectual de Fidel Castro. Sería hasta mezquino de parte nuestra. Entonces Estados Unidos en la región se fue al Medio Oriente, pero China fue haciendo lobby, y ya Brasil, su principal socio comercial, es China. ¿Pero tú crees que se enfocarán más en nosotros? No, es que están obligados, porque Estados Unidos, ¿dónde están las mayores reservas de hierro? ¿Dónde están las mayores reservas de cobre? ¿Dónde están las mayores reservas de biodiversidad para la industria farmacéutica? Estados Unidos no puede seguir a espaldas de una América Latina que es cercana. Y que necesita de ellos también, que está demandando de ellos. Ahora, Iván, sí, y vuelvo y retomo lo mismo, lo que enfocarnos al final, y con tanta especulación, mucha gente dice, bueno, que esto, lo otro, hay gente que está diciendo que hay que invertir a Cuba, hay que ir a comprar esto, ¿cuál va a ser el proceso? ¿Qué tan rápido va a ser? Porque el sistema, y hay que aclarar, el socialismo no está cambiando, se está dando un proceso de apertura, pero bajo su mismo sistema político. ¿Qué va a pasar entonces ahí adentro? ¿Se mantendrá todo igual con esta apertura comercial? Decía yo al principio, dudo que pueda pasar el ejemplo chino, de que en China, por la fortaleza que tiene, está el inversionista que va, pero es socio automáticamente también del Estado para poder participar en la industria. ¿Qué pasaría aquí entonces? Lo primero es hacerse un curso de cómo invertir en Cuba y no desesperarse en el intento. Sí, porque, muy burocrático. Pero se hicieron muchos cambios en ese sentido en los últimos 2 años. Se han hecho cambios, pero muy a la cubana. Un error de los rusos. Todavía no está en doing business. No, un error, y en esto es importante, en geopolítica siempre se habla del aspecto cultural. Un error de los rusos, con esa alma trágica de Dostoyevsky y los hermanos Karamazov y de Tolstoy, fue pensar que esa Cuba con bancheras, rumberas, de son, ellos podían manejarse igual. Incluso los cubanos tienen una broma que dice, ni quita, lo que se da no se quita, por lo de la crisis de los misiles. Sí. Y que el propio Nikita Khrushchev después admite, pero Fidel Castro queríamos que entráramos en guerra con Estados Unidos, él no quería que se llevaran los misiles. Entonces, Cuba va a llevar su proceso en la medida en que Raúl Castro y su entorno así lo decidan. Y no se van a abrir como sí hicieron los rusos, que iniciaron la perestroika, comenzaron las glasnost, y de un momento a otro el país se le desplomó encima, que fue lo que hicieron los chinos también. Claro. Es decir, pero es que es un proceso. Es un proceso. Entonces la gente cree que va a ser de la noche a la mañana. No, ustedes oirán todavía, de aquí a 5 años, la gente quejándose de cómo fue el proceso. Esto es un asunto de tiempo. Los cubanos con 55 años, no se detiene, pero los cubanos con 55 años, con una burocracia ya preparada, comprometida con ese proceso, lo que no pueden contar los que están en otros lugares es que van a llegar a Cuba y le van a devolver su espacio, porque el espacio lo tienen el que está ahí. Mire, usted se fue. Exacto. Yo sí eso era mío, yo tengo mis papeles. No. Eso mismo dijo. Eso lo dije yo ahorita, esto me lo guamé yo aquí. Y ahí va a haber un conflicto. Eso no va a suceder. Y para eso tienen que estar preparados los que están fuera de Cuba. Ustedes sí podrán venir con sus remesas, ustedes sí podrán venir a comprar, con sus inversiones. A comprar. Ahora, la élite que va a gobernar y que va a decidir lo que se va a hacer ahí adentro es la que se comprometió con el régimen.
Supongo que no van a volver atrás a hacer ese sitio de diversión de Estados Unidos, porque la Cuba y puede ser, ¿por qué no? No, pero la Cuba pre-Fidel, la Cuba de Batista era el casino de Estados Unidos, o sea, era el recinto el Padrino de todos 2, los vicios. el Padrino 2, bueno, mira, no el Padrino 2, en eso, pero sí, el garito, sí. El garito de Estados Unidos y de la mafia era Cuba. Y realmente... Y se exponen a cierta incursión de eso ahora que se abren. Pero realmente lo que debemos ver es lo siguiente también. Los cubanos, contrarios a muchos países nuestros, que la gente se va por un año y regresa con el acento. Usted tiene a un cubano, 20 años aquí, y todavía dice chico. Sí. Y todavía habla como un habanero. Es decir, muchos países nuestros, la gente tiende a perder esa identidad. Y el cubano no. Es decir, en eso hay que tener conciencia de que los cubanos en América Latina son quizás uno de los países donde hay una mayor raigambre de lo que es visión común de destino, digámoslo así. Es decir, los cubanos como cubanos son orgullosos, no importa los trabajos que estén pasando, y esto ayuda al régimen. Porque si algo tienen los cubanos es saber venderse. Iván, tú con este conocimiento que tienes, ¿cómo debe de actuar en los próximos años República Dominicana? ¿Cuál debe de ser nuestra estrategia, nuestra posición como República Dominicana? Nosotros, como República Dominicana, y eso está en la política exterior, y eso está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una gran ventaja. Yo siempre le digo a la gente, hay que irse a la Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual explica claramente cuáles son los proyectos que por ley hay que llevar a cabo. Lo que hay que seguir esa ruta que está ahí, de fortalecimiento con nuestros socios. Y Cuba es un gran aliado. De hecho, en el tema haitiano, que es un tema que República Dominicana no puede manejar solo, porque hay un asunto que pasamos por alto. Las ayudas de República Dominicana a Haití es ayuda al desarrollo, no es ni siquiera cooperación. Nosotros no cooperamos con Haití, nosotros estamos dando ayuda al desarrollo. Y esto, no existe un mejor actor en la zona que Cuba, porque Cuba sirve en la UNASUR. Ante todos los ataques y los envites que nosotros recibimos por nuestras relaciones con Haití, Cuba es un aliado natural, pero también como socio ante los países de la CARICOM, la influencia que tiene Cuba en la CARICOM, ustedes pudieron verlo recientemente en la cumbre del ALBA que se hizo en La Habana, que culminó el domingo pasado. Entonces, lo que hay que seguir es esa política exterior que tiene una visión clara de ampliar y fortalecer los vínculos con cada uno de nuestros países, y que no es una política exterior de 4 años, porque hay que estar claro, un país no se puede seguir inaugurando cada 4 años. Hay que ver todo en el largo plazo, y yo creo que esa es la ruta, la tesitura. Bueno, Iván, hemos estado viendo mucho lo que pasaría en República Dominicana, lo que pasaría en Cuba. En Estados Unidos, ¿qué peso tiene esta decisión del presidente Barack Obama de cara a unas elecciones presidenciales? Esto abre una caja de Pandoras, porque los republicanos del Tea Party ya salieron. Cualquiera piensa que un sonido de trompetas es que se adelantó el apocalipsis y ya el Mesías llegó, porque tienen una visión totalmente maniqueísta, dogmática, y que han perdido de vista la racionalidad. El expresidente Jimmy Carter decía ayer que las declaraciones que han hecho algunos líderes políticos republicanos demuestra el nivel de lo ridículo en términos de planteamientos políticos. En Estados Unidos, el candidato demócrata, que se ve que va a ser Hillary, va a llevar como estandarte este nuevo paso en las relaciones, porque también ya hicieron sus sondeos. Según unos estudios que hicieron de empresas encuestadoras, en la Florida, más del 72% de la comunidad latina está dispuesta a votar por el candidato que cambie las relaciones con Cuba. Sí, es decir, que ya se había hecho el sondeo. Porque ya no es solo cubano. ¿Qué pasa? Que esos republicanos
que son los que están en contra de los inmigrantes, que son los que tienen esa visión de Huntington, de que el imperio se va a desplomar porque ya los hispanos que no son WASP, es decir, blancos, anglosajones y protestantes, están minando las bases del imperio. Esos hispanos se van a ir con los demócratas, porque es que no hay forma, y ya ha visto los sondeos, de que se pueda justificar. Ahora, usted nota que esos republicanos son los mismos que han dicho que no se puede mantener diálogo con Irán, pero ¿cómo no mantiene usted diálogo con Irán si es el país que más influencia en Irak? Si es el país que con mayor influencia en los estados del Golfo, si es el país con mayor influencia en Afganistán. Es decir, esos republicanos están viendo la política desde una perspectiva ya dogmática, y la política no puede ser dogmática, porque un asunto son las teorías de los idealizantes y otras las manipulaciones de la realidad. Por eso es que Obama, cuando va al sepelio de Nelson Mandela, ¿a quién se encontró cerca? La gente dice, no, que se acercaron. No, es que no podían darle a Obama un lugar y a Raúl Castro otro, porque la liberación de Mandela fue una exigencia del gobierno cubano para retirar sus tropas de Namibia después de la batalla de Cuito-Cuanavale. Si hubo un pueblo que cometió la locura, porque eso fue una locura, un país pasando trabajo, y enviar más de 400.000 soldados a Angola para apoyar a Agostinho Neto sin la autorización de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que al final del camino tuvo que apoyarlo con los misiles Katyushka, fue Cuba. Entonces, por eso es que Raúl Castro se ve con Obama. Algunos dicen que ahí fue que comenzó todo. Porque ahí ya había un acercamiento, porque es innegable la influencia de Cuba. Y esos republicanos pasan por alto todo esto. Es una visión muy maniquea, y que nos salve Dios, porque ya tuvimos la experiencia de la administración Bush, que admite ahora que fue un error. Hace una semana el expresidente Bush admite que fue un error de su administración lo de Irak, que permitió que ahora tuviera un estado terrorista como es el Estado Islámico del Levante, con más de 40.000 terroristas que dominan un territorio más grande que República Dominicana. Es decir, por más que nos guste o no, la administración demócrata da luces donde otros simplemente dan visos de oscuridad. Y además tiene la intervención de un papa, que también representa, aunque lo comentábamos fuera del aire, una novedad en las relaciones internacionales. La gente no se imagina la importancia del Papa Francisco. En Siria, el gobierno de Bashar al-Assad no fue derrocado por intervención de Francisco. En una carta que envió en la cumbre del G8 que se estaba celebrando en San Petersburgo, porque el Vaticano tiene una de las mejores redes de servicios de inteligencia del planeta. Están muy bien informados. Y el Papa advirtió. Y este acercamiento a lo que son las principales inquietudes del planeta, como el cambio climático, el Papa lo tiene en agenda y está cuestionando cuál es la actitud de esos países que invierten más en publicidad, en negocios de armas, en armamentos, que en ayuda para eliminar el hambre, que sigue siendo una de las principales epidemias del planeta. Por suerte que tenemos al Papa Francisco. Un momento interesante, desde luego, en las relaciones internacionales. Muchísimas gracias, Iván, Ernesto, por estar con nosotros. A ustedes. Bueno, vámonos. Claro, a una pausa y ya volvemos.